Audio Jungle. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de podcast Hablemos con Mónica. Soy Mónica Tello, su alcaldesa, y hoy feliz de estar con un invitado muy especial, como es nuestro vecino Víctor Reyes y presidente del Patronato Cultural, Cívico-Cultural de Pueblo Libre, más conocido como PACPUL. Bienvenido, Víctor. Muy buenos días, Mónica Roxana Tello Tello López. López. En realidad es un gusto de poder conversar y dialogar con todos los vecinos por tu intermedio con este programa que es Hablemos con Mónica. Gracias, Víctor. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, siempre hemos estado conversando acerca del tema cultural de Pueblo Libre, la historia que tiene nuestro distrito, y siempre han estado ustedes dentro de este grupo del que yo en algún momento también soy parte del PACPUL, ¿no? Y bueno, Pueblo Libre tiene mucha historia, mucha cultura que compartir y ahora con nuestros nuevos vecinos, ¿no? Víctor, por favor, cuéntanos qué es el PACPUL y cuáles son sus principales funciones o a qué se dedica el PACPUL. Bueno, el Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre fue creado el 10 de abril de 1990, va a ser 34 años. Y sus funciones principales es defensa del patrimonio material e inmaterial de Pueblo Libre y revalorar las actividades cívicas patrióticas de Pueblo Libre. Y su primer fundador fue el señor José Chávez de Negri, que es esposo de la señora Catalina Sixia, viuda de Chávez, que es presidenta vitalicia de la Asociación Cívica Peruana Plaza a la Bandera. Cuánta historia, ¿no? Y como presidente del Patronato Cívico-Cultural, ¿cuál cree que ha sido su mayor logro a lo largo de estos años? El logro del patronato en lo largo de estos años, considero que uno de los más principales es la ratificación de la creación política del distrito de Pueblo Libre, que fue creado un 10 de abril de 1822 por el cuarto marqués de Torre Tagle en el protectorado de don José de San Martín y Matorras, ¿no? Y podemos decir que es uno de los mejores logros porque realmente hemos logrado a través de las investigaciones de nuestros socios y diferentes historiadores del patronato, lograr una exhaustiva investigación y logramos que el 10 de abril se dé. Y me acuerdo muy bien que tú, cuando eras regidora de la municipalidad en el periodo del alcalde Jonel Leguía, fuiste la impulsora de esta creación y se ratificara un 10 de abril de 2015. Y me acuerdo que tú en el acuerdo de consejo número 022 de 2015, del 12 de marzo del 2015, tú lo planteaste porque nosotros te dimos pues el decreto supremo y aparte también te proporcionamos la ley 9162, donde en el gobierno del ingeniero Manuel Prado Ugarteche se dio definitivamente la ley con el artículo único que se restablezca el nombre de Pueblo Libre en virtud al decreto ley del 10 de abril de 1822. Yo agradezco, al igual que muchos vecinos que queremos a nuestro distrito, que valoramos la historia, ese tiempo que han invertido ustedes en investigar, en buscar información olvidada ahí en el tiempo, y se han tomado el trabajo de poder, a través de esa información, darnos una fecha cierta, que sea parte también de la historia de nuestro distrito, ¿no? Qué bueno compartirla. Eh, yo discrepo por ahí algunos comentarios de personas que tergiversan eso y
niegan que esta fecha sea una fecha tan importante para nosotros. Si bien es cierto, antes de esta investigación que ustedes tuvieron a bien dar a conocer, se celebraba como aniversario o como una fecha importantísima el 14 de agosto, ¿no? Todos los 14 de agosto se celebraba una fecha importante en nuestro distrito, ¿no? ¿Nos podrías comentar algo al respecto? En una publicación, en las varias publicaciones que tiene el Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, en la revista Pueblo Libre al Día, que editábamos en el 2007, en una investigación que hiciera nuestro socio, el ingeniero Ramón del Valle Cárdenas, encontró en sus investigaciones que hiciera en el Archivo de la Nación de que no había fundación española acá en Pueblo Libre. ¿Por qué? Porque acá se había formado una doctrina de indios que se llama Santa María de Magdalena de la Chacalea. Y en esa oportunidad que él investigó, nosotros en el patronato formamos una comisión investigadora que lo conformaba mi persona con Ricardo Gamboa Astudillo y el señor Alfredo Sosa Rodríguez. Y hicimos una investigación y encontramos un documento muy especial tanto en el Congreso como también en la Biblioteca Nacional, como también en el Centro de Altos Estudios Militares e Históricos del Perú, que queda ahí en Paseo Colón, y como en el Archivo de la Nación, encontramos un documento muy importante de, ¿cómo se llama?, del señor Justino Tarazona, que fue un investigador y que trabajó en el Departamento de Estadística del Perú, y que él había hecho a lo largo de sus años de trabajo, había encontrado todas las creaciones de distritos y decretos leyes para que de todo el país. Y los únicos documentos valederos que encuentra este Tarazona sobre Pueblo Libre es el Decreto Supremo del 10 de abril de 1822. Encuentra otro documento que es el 2 de enero de 1857, en el periodo de Mariscal Ramón Castilla. Otro documento que encuentra también es del 10 de mayo de 1920 en el gobierno de Augusto B. Leguía, y el último documento que encuentra que nos rige como pueblo libre es el documento de la ley 9162 del 5 de septiembre de 1940, que es del gobierno del ingeniero Manuel Prado Ugarteche. Son documentos oficiales y que el Congreso en el año 1946, con una ley expresa, le encargaron a él y que sea una valedera, para que realmente nuestra demarcación política de nuestro país sea valedera. Y entonces por eso que a partir de 1940 es la creación política de Perú, ¿no? Y que realmente nosotros estábamos bien equivocados, como tú dices, digamos, como yo también creía que era el 14 de agosto, pero realmente el 14 de agosto no hay una fecha de creación. Casualmente nosotros hemos planteado, y me acuerdo muy bien que se iba a celebrar en el 2009, en la que tú nos acompañaste en la Plaza La Bandera, hicimos un almuerzo, y todas las autoridades de Pueblo Libre encontraron ese documento y íbamos a celebrar el 10 de abril. Pero lamentablemente no se acordó por interpretaciones de ciertas personalidades de Pueblo Libre, que ahí nomás lo dejo, ¿no? Sí, a veces hay personas equivocadas y lo peor es que yo creo que uno crece en la medida que acepta informaciones, en este caso informaciones que eran valideras, que eran certeras, investigaciones. Por lo tanto, uno puede rebatir si es que encuentras una información, si es que has investigado y con base y fundamento puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto no es así por esto, por esto, por esto. Pero si solamente te dicen no, porque no,
y no te ponen un fundamento, ni siquiera se han tomado el trabajo de leer, de buscar información, entonces a veces tenemos esos personajes, ¿no? Al, Pero res- bueno, al sí, dime. respecto, yo quisiera contarte una anécdota, digamos, de esto, de lo que sucedió. Por ejemplo, el señor Santos, el ex alcalde, él, Rafael Santos, él estaba de acuerdo en la fecha del 10 de abril, pero ¿qué sucede? Que en el 2012, si ustedes revisan todos los vecinos, sus cuponeras, Ujú, donde se pagan los arbitrios, no remite, y ahí pone el decreto supremo del 10 de abril de 1800, como fecha histórica lo saca ahí, ujú. y que todos los contribuyentes de Pueblo Libre lo deben tener en sus archivos. Entonces, nosotros, el patronato, como ya habíamos hablado con el ex alcalde, él estaba conforme a realizar. Entonces, él lo plantea en una asamblea, Una sesión de una consejo. sesión de consejo, y ciertos regidores se opusieron a que el 10 de abril sea la creación política de Pueblo Libre, porque ya estaban festejando el 14 de agosto. Pero que, y ellos hacen un acuerdo de consejo que para nosotros es un poco recible, porque ahí ustedes pueden ver el acuerdo es el acuerdo de consejo 104/2012 de la Municipalidad de Pueblo Libre de fecha de 26 de julio de 2012, ¿no? Donde uno de sus acápites que pone, como no hay fundación de Pueblo Libre ni fundación del 14 de abril, pero es una costumbre, lo vamos a celebrar como fundación histórica. Entonces, por costumbre, una fecha errónea lo pone con eso. Ahora, yo creo revalorar este 14 de agosto, es una fecha importante para nuestra historia. ¿Sabe por qué? Porque realmente es la fecha en que Gonzalo Taurichusco, el cacique que gobernaba toda esta zona de Pueblo Libre, dona esos terrenos a la doctrina de indio de Santa María Magdalena, que lo gobernaban en ese tiempo los franciscanos. Y él, por temor al virrey que le haga represalia, porque ya en el 1949 comenzó a construirse los terrenos de la iglesia Santa María Magdalena. Y eso está en los cabildos abiertos que está en la biblioteca de la Municipalidad de Lima, que el inicio de estas construcciones fue en 1949, pero como él no quería tener problemas, ya porque de hecho se había tomado los franciscanos, agarraron y como se llama, lo de nuevo, dijo, para no tener problemas, mejor le doy así. Entonces, no, quiero hacer recolación que cuando los españoles vinieron y formaron ciudades, tenían ellos un reglamento, tenían un formato ya. Cuando formaban era su plaza de armas, su ayuntamiento, su gobernación y una iglesia. Como ustedes pueden ver, la iglesia de Santa María Magdalena no había pues una plaza de armas, no había una gobernación, ni había ni una municipalidad. Solamente estaba la iglesia para la doctrina de indios, porque al pie de la iglesia de Santa María Magdalena pasaba una acequia, que era para irrigar los extensos terrenos de la Magdalena. Y esos terrenos, que es la avenida San Martín, se iba por Tingo María y eran acequias de 8 metros, ¿no? Entonces no podía haber. Y segundo lugar, también hay otra cuestión histórica. Lima fue cercada, Lima cercada. Por eso tenemos también el Parque de la Muralla, donde se pueden encontrar esos vestigios. Y eso sirvió de que realmente los españoles, para que los españoles, hijos de españoles, puedan pagar sus tributos y mandárselo al rey, ¿no? Lo cercó, ¿no? Entonces, no había otra parte de creación, digamos, de otro sitio. Y en segundo lugar, también hay otras investigaciones que hemos hecho en las cronistas de la conquista, de que en una doctrina de indios había un dispositivo que no podían permanecer más de 3 días un español ni hijo de español. ¿Por qué? Porque tenían miedo que hagan una guerra civil y tomen
como se llama, un español, por ejemplo, como él, se alíe con los indígenas y tomen la gobernación del Perú. Pueblo Libre tiene dos fechas importantes. La principal es el 10 de abril, que es la fecha de la creación política del distrito. Y el 14 de agosto celebramos la donación de tierras que hace el cacique Taulichusco para que se edifique la iglesia María Magdalena, ¿no? Eso para tenerlo claro. ¿De qué manera el PACPUL busca revalorar la historia de Pueblo Libre? En realidad la historia de Pueblo Libre es en las diferentes investigaciones que estamos haciendo de revalorar, fundamentalmente como el mes de marzo te hemos presentado un oficio creando que el mes cultural de Pueblo Libre sea el mes de abril. ¿Por qué? Porque tenemos fechas muy importantes para su recordación. Por ejemplo, tenemos el 2 de abril, que es la creación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú por el cuarto marqués de Torretal. 8 meses después de la independencia se creó el Museo Nacional de Arqueología. El día 2 de abril también tenemos otra fecha que nosotros recordamos muy importante, que es la fecha del nacimiento de Francisco García Calderón Landa, ¿no? Que es considerado el presidente cautivo y que gobernó acá en Pueblo Libre, ¿no? Acá en el museo. Entonces, eso es 2 fechas y tenemos la tercera fecha, que es el 10 de abril de 1822, que fue creado la creación política del distrito de Pueblo Libre. También tenemos otra fecha importantísima, el 11 de abril, que es la fecha de nacimiento de nuestro sabio, el médico cirujano, antropólogo, arqueólogo, Julio César Tello Rojas, que es considerado el padre de la arqueología y es el personaje más importante enterrado acá en Pueblo Libre, que se encuentra en los jardines interiores del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde le rendimos un homenaje y él nos dejó un gran legado, que es la parte arqueológica de sus diferentes expediciones científicas que realizó a lo largo y ancho del Perú. También otra fecha importante de abril es el 14 de abril, que se celebra el Día de las Américas. Y el Día de las Américas es organizado tanto por la municipalidad como la Organización de Estados Americanos, la OEA, que consideró en el año 1997, gracias a una pujante interpretación que también es importante para el patronato como una de las cosas más importantes, para que se declare oficialmente las fechas de celebraciones por el Día de las Américas en el Parque América de Pueblo Libre. Me refiero a nuestra socia, Rosa Llerena Concha de Urrutia, que tiene más o menos 80 y tantos años, que fue una de las artífices del Parque América. Aparte de eso, también tenemos, que es importante para Pueblo Libre, es el 22 de abril, que es la fecha que conmemoramos del coronel ejército peruano que falleciera, el coronel Juan Valer Sandoval, en la toma de la residencia de Japón realizada en el año 1997. Y así tenemos también fechas importantes, por ejemplo, la fecha de la creación del Día de la Bandera en el Perú, que es la creación de la Plaza La Bandera, que se celebra cada 21 de octubre de cada año y que fue inaugurada en el año 1980 por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y nosotros estamos corrigiendo un poco, siendo una obra de los vecinos, que es la Plaza La Bandera, estamos corrigiendo en la historia del Perú de que el Día de la Bandera es el 21 de octubre y no el 7 de julio. Claro que sí. La verdad, cuando decimos que Pueblo Libre es un distrito histórico y cultural, ya sabemos por qué. Y, ah, y me falta una cosa muy importante, que es que nosotros también
no solamente tenemos héroes, caciques, libertadores, sino también tenemos, y una de las más grandes exponentes de nuestras artes plásticas en el Perú, me refiero de doña Julia Codecido, que ella tiene y que donó toda su casa, que queda acá en Pueblo Libre, en Paso de los Andes, ¿no? Y está administrado por la Universidad Católica del Perú, y que realmente es una de las pioneras indigenistas más preclaras, junto con José Saboal. A la Y hay historia. muchas cosas más Más. que en el transcurso. Que vamos a seguir hablando de ellas en otro podcast. Cuéntenos, ¿cuál es la participación del PACPUL en la remodelación y ampliación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú? El Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre ha luchado desde 2015 para poder hacer una ampliación y remodelación del museo. Felizmente lo hemos logrado para que se haga el proyecto de mejoramiento de los servicios de exposición permanente y almacenamiento del patrimonio cultural, mueble histórico y artístico, que ya los expedientes fue aprobado en el 2022, ¿no? Y que han comenzado el día 29, se inauguró la primera piedra con la ministra de Cultura para iniciar los trabajos, haciendo los trabajos preliminares que se llaman los hangares, que va a ser el proyecto de mejoramiento que va a costar 242 millones. Pero gracias a la insistencia, no solamente del patronato, sino toda la sociedad civil de Pueblo Libre organizada para poder llevar a cabo este logro, porque realmente es un anhelo. Nosotros tenemos un museo que fue el más visitado no, del Perú, que tenía en el 2019, antes que sea cerrado, porque ya está cerrado 5 años. Y de acuerdo a eso, nosotros estamos pidiendo que para el próximo año, 2025, sea presupuestado toda la demás para que se realice esta ampliación y remodelación. Sí, claro, o sea, sabemos que está en remodelación o que ya iniciaron. Sé que están abiertas algunas salas, creo que un par de ellas, si no me equivoco, o sea, no está cerrado en su totalidad. Quisiera informar para que de repente a veces la población esté mal informada. Ujú. Nosotros digamos el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. La parte de Historia del Perú está abierta Ujú. y solamente hay una parte, pero ninguna sala arqueológica del museo está abierta, que es la parte más importante de nuestro museo. Entonces, nuestro museo, digamos, teníamos la sala Paraca que fue construida, digamos, en el 2013, que costó cerca de 1 millón o 1,5 millones, y que realmente pues fue el orgullo de toda Latinoamérica. Entonces, lo que queremos que es para el próximo año se priorice y se pueda cumplir con el presupuesto restante para la ejecución de este proyecto, que sería muy importante para nuestra sociedad, porque realmente revaloramos a los artesanos, a los comercios, y que es una fuente de ingresos para toda nuestra población, y aparte es de mayor acceso para toda la población del Así es. Perú, Ujú. porque realmente, digamos, en el 2019, en el 2018, se venía al año, tenía, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Cultura, 300.000 visitantes al año, que es una afluencia de público que revalorizaba, digamos, a todos los Así negocios es. para Pueblo Libre. Ok, sí, es cierto. Vemos nosotros siempre la visita, al menos de los colegios, que son los principales visitantes del museo, además de, obviamente, de visitantes extranjeros. Sé que el PACPUL viene preocupándose por la intención del Ministerio de Cultura de trasladar la Estela Raimondi a su lugar de origen, que es en Chavín de Huántar, en Ancash. ¿Por qué ustedes se vienen oponiendo firmemente a esta medida? Nosotros nos estamos oponiendo por proteger nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué le digo eso? Realmente la estela de Raimondi es un símbolo emblemático de nuestro Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú. Pero aparte, ustedes saben que en el terremoto de 1940, cuando estaba como director don Julio Cetello, y que no había las técnicas para conservar toda esa situación,
hubo un terremoto y se cayó y se rompió en 8 partes la estela Raimondi. Y el estela Raimondi, entonces lo han hecho unos anclajes, ¿no? Que, que realmente, y lo pusieron concreto armado, y está armado como si fuera un mosaico, ¿no? Pero, ¿qué sucede si se traslada de nuevo al lugar de origen? Es al Museo Nacional de Chavín, allá en Ancash. Resulta de que puede explosionar con el movimiento. Por ejemplo, si se lleven el traquetreo que se llama, hay autoridades y técnicos a nivel nacional y internacional, porque nosotros hemos hecho también consulta internacional con varios especialistas y nos dice que se puede destruir la estela de Raimón. Aparte, y a raíz de nuestras preocupaciones, y yo también tengo varias publicaciones que han salido en el diario La República, donde yo he escrito mi preocupación, no solamente de todo, resulta de que realmente se puede destruir. Pero hay una intención política. Antamina quiere llevárselo para allá y entonces un ministro de Cultura quiso llevárselo. Entonces lo que pasa es que realmente no debemos proteger el patrimonio, porque pueden hacer una réplica. ¿Qué no gana si explosiona? Perdemos el legado, ni Chavín lo tiene, ni Pueblo Libre. Tampoco. Como presidente del patronato, ¿qué mensaje le daría a la población pueblolibrense? Esa parte de la población que defiende la cultura y la historia de nuestro distrito. Te agradezco esta pregunta, ya que en estos últimos tiempos el Pueblo Libre está creciendo verticalmente. Y entonces, de una población que teníamos uno, por decir, ahora se está multiplicando por 10 a veces, porque se están creciendo edificios, todo eso. Y entonces, todos estos nuestros ciudadanos de Pueblo Libre deben conocer su historia, su legado, y Pueblo Libre tiene mucho para dejar. Y el patronato está contribuyendo con su granito de arena y que realmente todos esos valores con la municipalidad y con otras instituciones culturales podemos revalorar nuestra historia y que no se pierda, digamos, ¿no? Y realmente un ciudadano conociendo su historia lo va a querer y lo va a proteger. Por eso que nosotros, digamos, también hemos luchado, digamos, que todo esto en la zona monumental, ¿te acuerdas que te hemos dicho de que se deben salir todos los cables eléctricos y que paulatinamente lo deben sacar y como lo hacen en otros distritos? Por ejemplo, yo me he ido al Cusco, me voy a Trujillo, en las zonas monumentales no hay cables eléctricos. ¿Por qué? Porque se debe apreciar nuestra cultura y toda nuestra majestuosidad y todo lo hermoso que es nuestro legado que nos han dejado nuestros antepasados. Entonces, nosotros queremos a la población pueblolibrense que estudie y que investigue para revalorar más nuestra historia de Pueblo Libre, que tiene más de 200 años de creado, pero también tiene más de 200, es milenario, porque tenemos nuestra Huaca Julio Cetello, ¿no? Que próximamente vamos a llevar un curso acá en la municipalidad con el arqueólogo Herrera, que próximamente va a estar en redes, ¿no? Un peruano que no conoce su historia, ¿cómo pretende defenderla? Luego de haber escuchado a nuestro vecino, Víctor Reyes, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre, esta información que hemos escuchado, pues nos ayuda a los vecinos a recordar que Pueblo Libre es un distrito que tiene mucha historia y mucha cultura, y a los nuevos vecinos que conozcan la historia para que puedan también sentirse orgullosos de vivir en un distrito con tanta historia, con tanta cultura como lo es Pueblo Libre. Llegamos al final de nuestro podcast agradeciendo la presencia de nuestro vecino Víctor Reyes Inca, presidente del Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre. Ha sido un honor tenerte aquí. Habrán otras próximas reuniones porque Pueblo Libre, como digo, tiene mucha historia y todos los vecinos debemos de conocerlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, y gracias por la invitación que has hecho al Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre en mi persona, y que realmente, así como yo, hay muchos historiadores socios del patronato que
pueden dar muchas más luces de toda nuestra rica historia y tradición que tiene Pueblo Libre. Por eso que Pueblo Libre es nuestro pueblo querido. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Gracias.